Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 4175-2022 TCE con la lectura del acta respectiva. Adelante, Gloria. Miércoles 27 de diciembre del 2023, audiencia de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Héctor Marín Inga Guamán, integrada por los señores vocales Jorge Luis Herrera Guerra, Paola Saavedra Albuquerque. Expediente 4175-2022.TCE, procedimiento administrativo sancionador contra la empresa SOA Professional Perú SAC, por su supuesta responsabilidad al haber incumplido injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato derivado de la adjudicación simplificada número 117-2021-SUNAT/8B7200, segunda convocatoria derivada del concurso público número 0040-2021-SUNAT/8B7200, efectuado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT para la contratación del servicio de migración de funcionalidades del HP Streaming a la plataforma OpenText Streaming a la versión 16 o equivalente. En representación de la empresa denunciada SOA Professional Perú SAC, se encuentra para hacer informe legal el doctor Edgar Enrique Quiroz Abad, con colegiatura de abogado de Lima 34335. Nota, se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 19 de diciembre del 2023, mediante publicación al toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y grabada haciendo el uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la empresa denunciada, SOA Profesional Perú SAC, para que por espacio no mayor de 12 minutos presente el informe legal respectivo. Adelante, doctor Quiroz. Gracias, señor presidente. Voy a proyectar el material de exposición que remití en su momento, a efectos de tener un panorama más claro del caso que aquí nos convoca. En principio, vamos a hacer un pequeño resumen del porqué de la imputación y por qué la apertura de este procedimiento sancionador en contra de mi patrocinada. Se nos está imputando la infracción prevista en el artículo 50.1 de la ley, inciso B, que señala que constituye infracción incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato o formalizar un acuerdo marco. ¿Cómo llegamos a esta imputación? El informe 03922 del 13 de mayo de la entidad señala de que mi representada no cumplió con subsanar los requisitos para la suscripción del contrato. ¿Qué requisitos eran? Bien, en principio, dentro del plazo señalado en las bases de la adjudicación simplificada, mi patrocinada presentó toda la documentación relacionada para la firma del contrato. Dentro de esa documentación figuraban 3 constancias de trabajo que acreditaban la experiencia del personal clave. Eran constancias de trabajo emitidas en la República de Colombia. Si bien es cierto, fueron presentadas en copia simple, la SUNAT mediante carta 36222 nos hace las observaciones del caso y nos otorga los 4 días de ley para su subsanación, ¿no? Lamentablemente, por un tema netamente coyuntural y por un tema netamente propio de la administración pública colombiana y también el consulado peruano en Bogotá, los documentos no llegaron legalizados o con la firma legalizada por el cónsul a tiempo, ni con la postilla. Entonces, habiendo presentado copias simples, nos comprometimos dentro de la subsanación a presentarlas al inicio de la ejecución de la prestación contenida en el contrato. Sin embargo, la SUNAT, que era la entidad convocante, declaró de que no se había subsanado debidamente las observaciones y finalmente terminamos en este procedimiento sancionador. La SUNAT, dentro de su imputación, señala
de que no se acreditó la validez de estos documentos emitidos en el extranjero. Pues bien, en principio nosotros argumentamos debidamente que no se trata de un incumplimiento injustificado. Hubo una circunstancia de fuerza mayor que evidentemente no era del dominio de mi representada. La obtención de la apostilla, cuando aún se encontraba el estado de emergencia vigente, tanto en Colombia como en el Perú. Finalmente llegaron, me parece, 2 días después de la fecha límite para su presentación y lamentablemente para ese momento ya se había declarado pues ¿no? La pérdida de la buena pro. Los trámites de la apostilla, nosotros lo iniciamos en septiembre de 2021. Está en el expediente, en nuestros descargos hemos presentado un correo donde le pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que coloque la apostilla, ¿no? O apostille estos documentos. Sin embargo, hay un correo de rechazo de estos documentos por un tema netamente administrativo. Entonces, en Colombia se decidió acudir al consulado peruano para que el suscribiente, el firmante de estos documentos legalice su firma ante el cónsul peruano, y esto ocurrió debido a las citas el 11 de abril de 2022, ¿no? Llegaron con retraso acá a Perú y fueron refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano el 20 de abril, es decir, 2 días después, me parece, porque ya se había perdido el plazo, ¿no? Ahora bien, dentro del expediente hemos acreditado con las debidas informaciones de ambos estados que el estado de emergencia en Colombia se levantó recién el 1 de julio del 22, mucho después, y en el Perú aún posteriormente, el 27 de octubre del 22. ¿Se trata exactamente de un cumplimiento injustificado? Evidentemente no. Se trata de un incumplimiento de entregar documentos que ha escapado, digamos, al dominio de mi patrocinada, y la norma señalada o la norma que sustenta esta imputación claramente habla, ¿no?, de un retraso injustificado. Es decir, que haya sido producto de la negligencia o dolo por parte del postor adjudicado, ¿no?, para no entregar un documento y así cumplir los pasos necesarios para el perfeccionamiento del contrato. Contrato que finalmente, por el principio de eficiencia y eficacia, pudo haberse suscrito con la salvedad de presentar los documentos debidamente legalizados y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores al inicio del servicio. ¿Y por qué nosotros postulamos a esta tesis? Si nosotros revisamos las bases, ¿no? Las bases dentro del numeral 2.22, ¿no?, señala que para la oferta, ¿no?, o para la validez de la oferta, ¿no?, la validez de los documentos públicos o privados que sean expedidos en el extranjero, ¿no?, deberían encontrarse legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? O también con la apostilla de la Haya, ¿no? Y le da la salvedad que estos documentos, ¿no?, se pueden acreditar para la suscripción del contrato o al inicio efectivo del servicio. Situación que no se dio para los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato. Nosotros encontramos ahí una falta de razonabilidad en esta disposición de las bases, porque entendámoslo de este modo. Para yo poder presentar mi oferta, tengo que acreditar ser una empresa debidamente con operaciones legales, correcto, en mi país de origen, y para ello sí me permiten presentar después de la firma del contrato y al inicio del servicio los documentos debidamente legalizados, cuando son documentos quizás mucho más importantes que las constancias de trabajo que son de origen privado. Entendamos, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta la constitución de una empresa, eso se hace ante las autoridades públicas. Entonces, ¿por qué las bases? Es una incógnita que finalmente, o una contradicción que finalmente no encuentra sustento. ¿Por qué las bases sí podrían permitir que los documentos que acrediten la existencia de una empresa, su facturación, que son documentos que se emiten ante autoridades públicas, sí puedan ser presentados posteriormente y los documentos privados no?
Por eso es que nosotros, al momento de subsanar las observaciones, indicamos que los íbamos a presentar al inicio del contrato. Ahora bien, la SUNAT, en el informe 7822, que forma parte del primer informe mencionado, en sus numerales 4.5 y 4.6 señala, ¿no?, que de conformidad, ¿no?, al reglamento consular del Perú, los documentos públicos y privados del extranjero, para que tengan validez, deben estar legalizados por los funcionarios consulares, ¿no?, o con el convenio de la apostilla. Sin embargo, este argumento para iniciar el procedimiento sancionador o para sustentar la imputación se basa en la opinión 009-2016 de la Dirección Técnico Normativa del OCE, ¿no? Esta opinión, su mismo nombre lo dice, tiene calidad de opinión y no tiene por qué ser vinculante, porque no tiene calidad de norma jurídica. Es más, la conclusión principal de esta opinión, la cual tenemos en pantalla, señala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 508 del Reglamento Consular del Perú, dice que para un documento público-privado extendido en el exterior tenga validez en el Perú, debe estar legalizado funcionarios consulares peruanos más el refrendo del Ministerio de Relaciones Exteriores o, en su defecto, con la apostilla si el país de origen está dentro del Convenio de La Haya. Pero esto no es correcto. Esta opinión confunde el término validez con el término eficacia o surtir efectos. Y lo vamos a explicar ahora mismo. El artículo 508, ahí está el texto literal del artículo 508 del Reglamento Consular, señala que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior para surtir efectos legales en el Perú deben estar legalizados, lo demás ya lo sabemos, funcionarios consulares o apostilla de La Haya. Acá queremos detenernos porque la opinión señala o confunde lo que es el acto con el documento. Un documento es la representación o la acreditación de un acto. En este caso particular es la experiencia obtenida en empresas del extranjero del personal clave del servicio que se iba a prestar. ¿Correcto? Cuando el reglamento consular señala de surtir efectos legales, se refiere básicamente y principalmente, ¿no?, a la posibilidad de exigir las prestaciones contenidas en el documento aquí en el país. Por ejemplo, tenemos el exequatur para una sentencia judicial emitida en el exterior o un laudo, ¿no?, arbitral emitido en el exterior. En este caso, por ejemplo, si se tratase de un acto jurídico como una cesión de derechos o un contrato que se tenga que ejecutar en el Perú, las partes lo van a ejecutar en la medida que tengan la voluntad, ¿no?, de ejecutarlo. Y si alguna de las partes decide incumplir sus obligaciones, para la exigencia, ¿no?, para obligar a través de las autoridades peruanas, ¿no?, al incumplidor a cumplir con sus prestaciones, pues evidentemente la prueba del documento tiene que estar legalizado por los funcionarios consulares, ¿no?, o con la apostilla de La Haya. Pero no se trata de la validez del acto contenido en el documento. Entonces, si estas constancias de trabajo tenían el objetivo de acreditar la experiencia obtenida por el personal clave en el extranjero, en la República de Colombia, pues evidentemente se está calificando el acto y no la validez del documento. Ahora bien, la misma opinión antes señalada del OCE incluso hace la salvedad que las consultas que absuelve, ¿no?, son de acuerdo al sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, ¿no? No hace alusión a asuntos concretos o específicos. Sabemos nosotros que en derecho cada caso es concreto, es totalmente diferente o tiene su propio contexto. Más aún, tenemos que la primera disposición complementaria final de la Ley de Contrataciones del Estado señala que los contratos con el Estado se llevan a cabo conforme a la ley, el reglamento y las directivas que pueda emitir el organismo supervisor, ¿no? Sin embargo, ni las directivas ni las opiniones son normas jurídicas y tampoco pueden llenar vacíos que la ley no haya regulado. ¿Y por qué digo esto?
porque ni la ley de contrataciones del Estado, ni el reglamento de la ley hacen alusión a cómo debe acreditarse o cómo debe presentarse un documento, o cuál es la forma que debe tener un documento emitido en el extranjero para ser materia de presentación en un procedimiento de selección. Y la opinión generada por el OCE prácticamente viene a regular lo no regulado por una ley, violando el principio de jerarquía normativa. Esto finalmente ha llevado también a la contravención del principio de eficacia y eficiencia. Esto es porque, evidentemente, si la ley y el reglamento no señalan una forma específica para la presentación de un documento emitido en el extranjero, entonces no hay formalidad o esencial, pero a través de una opinión, la SUNAT revocó el otorgamiento de la Buena Pro, finalmente retrasando un servicio necesario. Servicio que finalmente tuvo una tercera convocatoria en la que mi patrocinada también fue adjudicada de la Buena Pro y servicio que ya se culminó de prestar. Es decir, en el tiempo, en el valor en el tiempo del servicio se ha perdido un tiempo precioso para que la entidad goce del beneficio del servicio. Otro tema que queríamos traer a colación, ya para concluir, es que también en la notificación de las observaciones hubo una irregularidad por parte de la entidad, ¿no? De acuerdo al artículo 20.1.2 del artículo 20 de la ley 27444, a nosotros, a mi patrocinada, se le remite un correo del 8 de abril de 2022 a las 5:39 de la tarde. Es decir, no lo podemos considerar remitido el 8 de abril, sino el día hábil siguiente, ¿no? Mi patrocinada no tuvo la oportunidad de remitir el acuse de recibo a los 2 días, por lo tanto se debió, la entidad, en todo caso, debió notificar físicamente por cédula, como la norma antes señalada así lo refiere. Entonces, finalmente, ¿cuándo es que formalmente debe cumplirse el plazo? Si la entidad ha querido ser formalista en el tema de la legalización de los documentos, pues también debió serlo en el tema de la notificación. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se declare no al lugar a la imposición de sanción. Y bueno, quedo atento a las preguntas que pudieran tener. Gracias, doctor. Consulto a los señores vocales si van a formular alguna pregunta. En mi caso sí, señor presidente. Adelante, doctor. Sí, quería saber si estos cuestionamientos a la actuación de la administración, en este caso la SUNAT, fueron materia de un recurso impugnativo. No impugnamos. Si se refiere a ir a arbitraje por la... No. Arbitraje, evidentemente no, sino una apelación frente a la pérdida de la Buena Pro. No hubo una impugnación. Ok, muchas gracias. Es todo, señor presidente. Doctora Saavedra. No tengo consulta, señor presidente. Gracias. Muy bien. Entonces, no habiendo más preguntas que formular, se da por concluida la audiencia. Gracias por su participación. Gracias, señores.